mi esposo me engañó con mi mejor amiga y se quedó con todo en el divorcio. Esa noche, recibí la llamada de un abogado. Llevamos 10 años buscándola. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El zumbido del aire acondicionado era lo único que se movía en la sala del juzgado. Un sonido constante, frío, mecánico, que parecía burlarse del infierno silencioso que ardía dentro de mí. Estaba sentada en una banca de madera dura, con la espalda tan rígida que dolía, mientras la voz monótona del juez de lo familiar desmantelaba mi vida con una precisión quirúrgica. No miraba a nadie. Mis ojos estaban fijos en un punto abstracto en la pared del fondo, un pequeño desperfecto en la pintura, el único detalle imperfecto en una sala diseñada para impartir una justicia perfecta y desalmada. En virtud de las pruebas presentadas y los documentos constitutivos de la empresa, Vargas y Rojas Diseños, se adjudica la totalidad de las acciones y derechos de la marca registrada, así como los activos y pasivos de la firma, al señor Damián Vargas, en su calidad de socio administrador y principal aportador de capital. Cerré los ojos con fuerza, como si eso pudiera detener el torrente de palabras. ¿Principal aportador de capital? El dinero inicial había sido una mezcla de mis ahorros de toda la vida y un préstamo que mi padre me había ayudado a conseguir antes de morir. ¿Socio administrador? Él manejaba los números, sí, mientras yo pasaba 16 horas al día sobre la mesa de dibujo, dando a luz los conceptos que nos habían ganado un nombre, los diseños que nos habían llevado a la cima. Yo era el alma, la esencia. Pero el alma, al parecer, no tenía valor legal en este frío universo de cláusulas y estatutos. Asimismo, la propiedad ubicada en la villa de Coral Gables, Florida, al ser considerada domicilio conyugal pero adquirida a través de créditos gestionados exclusivamente por el señor Vargas, se le adjudica en su totalidad. Mi casa. La casa que yo había diseñado desde el primer trazo, cada ventana orientada para capturar la luz del amanecer, cada material elegido para contar una historia. Ahora, un hombre con una toga me decía que era una extraña en mi propio santuario. Miré de reojo a Damián. Estaba sentado a mi lado, pero a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Su perfil era perfecto, cincelado, su mandíbula apretada en una expresión de solemne pesar. Era una actuación digna de un Oscar. A su otro lado, su abogado, un hombre con un traje tan caro como su sonrisa, asentía con milimétrica satisfacción. Unas filas más atrás, la vi a ella. Valeria. Mi mejor amiga, mi hermana del alma, mi dama de honor. Su rostro era una máscara de preocupación, pero sus ojos, cuando se cruzaron con los míos por una fracción de segundo, brillaron con un triunfo mal disimulado. En ese instante, la pieza final del rompecabezas, manchada de veneno, encajó en su lugar. Esto no era un divorcio que había salido mal. Era un golpe de estado perfectamente ejecutado. Cuando el juez finalmente dijo, se levanta la sesión, el sonido del martillo de madera fue el disparo que acabó con mi vida anterior. La gente empezó a moverse, a susurrar. Yo permanecí sentada, anclada a la banca por el peso de mi propia aniquilación. Damián se inclinó hacia mí, su mano rozando mi hombro en un gesto de falsa compasión. Ximena, de verdad lo siento. Te juro que no quería que terminara así. Su voz era tan suave, tan convincente. Por un momento de debilidad extrema, quise creerle. Quise creer que todo había sido un terrible error. Pero entonces vi cómo su mirada se desviaba por encima de mi cabeza, hacia Valeria. Vi la diminuta señal de afirmación que le hizo con la cabeza. Y el hechizo se rompió. Me levanté, mis piernas temblaban como las de un recién nacido. Caminé fuera de la sala, hacia el largo pasillo de mármol que olía a productos de limpieza y a desesperación. Necesitaba aire. Necesitaba escapar de la sofocante atmósfera de traición. Damián me siguió. Sus pasos, antes tan familiares y reconfortantes, ahora sonaban como los de un carcelero. Espera, Ximena.
Tenemos que hablar. No hay nada de qué hablar, Damián, logré decir, mi voz un graznido ronco. Ya lo has dicho todo en la corte. No entiendes. La firma estaba en problemas. Hice lo que tenía que hacer para salvarla. Estabas demasiado metida en tu mundo creativo, no veías la realidad. La audacia de su mentira me dejó sin aliento. ¿En problemas? Si acabábamos de tener nuestro año más rentable. Pero discutir era inútil. Era como intentar razonar con un huracán. Mi mirada se perdió a través de los enormes ventanales que daban a la calle. Y entonces la vi con total claridad. Valeria, apoyada en un Mercedes-Benz negro, nuevo, reluciente. Se estaba retocando el labial rojo, ajena al mundo, la imagen misma de la paciencia satisfecha. Damián vio que la estaba mirando. Y en ese momento, la máscara se cayó. La falsa compasión se evaporó, reemplazada por una mueca casi imperceptible de arrogancia, de poder. Se acercó a mí, su colonia cara, la que yo le había regalado, asfixiándome. Se inclinó hasta que su boca estuvo junto a mi oído. Te lo advertí, Ximena, susurró, su aliento cálido una profanación. Te dije que necesitabas mi cerebro. Sin mí, no eres más que una simple dibujante. Eres patética. Se enderezó. Me dio una última mirada, una mirada que me desnudó, me evaluó y me descartó. Y luego, se dio la vuelta y caminó. Cada paso sobre el mármol era una afirmación de su victoria. Lo vi empujar las puertas de cristal, salir a la luz del sol. Vi a Valeria sonreírle, una sonrisa genuina, radiante, de pura felicidad. Vi cómo él la tomaba por la cintura y la besaba, un beso largo, posesivo, una obra de teatro para una única espectadora, yo. Le abrió la puerta del coche como un perfecto caballero, subió al asiento del conductor y se marcharon, devorados por el tráfico, hacia la vida que habían conspirado para robarme. Me quedé sola, temblando en medio del corredor infinito. Patética. La palabra se había alojado en mi cerebro, no como un insulto, sino como una sentencia. Me habían quitado todo, y para justificarlo, me habían reducido a nada. En el torbellino de mi mente, los días y las noches se mezclaban, pero una escena se repetía con la persistencia de una pesadilla recurrente. La noche en que firmé mi sentencia, 2 años atrás, aunque en ese momento creí que estaba firmando las escrituras de nuestro futuro. Habíamos celebrado. Vargas y Rojas Diseños había ganado el concurso para diseñar un hotel boutique de lujo en San Miguel de Allende. Era nuestro proyecto más grande, el que nos catapultaría a las grandes ligas. La noticia había llegado esa tarde, y la oficina, usualmente un hervidero de estrés y plazos de entrega, se había transformado en un festival de abrazos y corchos de champán volando por los aires. Damián había estado magnífico, como siempre. Abrió una botella carísima, dio un discurso inspirador sobre el trabajo en equipo y el poder de los sueños, y me besó frente a todos, llamándome su genio, su musa. Yo, flotando en una nube de agotamiento y euforia, me lo creí todo. Me sentía la mujer más afortunada del mundo, tenía al hombre perfecto y el trabajo perfecto. Horas más tarde, el silencio había regresado a la oficina. El equipo se había ido a seguir la fiesta, pero yo me quedé. La adrenalina creativa era una droga demasiado potente para dormir. Estaba inclinada sobre los planos preliminares, con una copa de champán en una mano y un lápiz de grafito en la otra, imaginando ya la textura de la cantera rosa al amanecer, el juego de luces y sombras en los patios interiores. Damián entró en mi despacho, también se había quedado. Se acercó por detrás y me rodeó con sus brazos. Sabía que te encontraría aquí, susurró, su voz una caricia. Mi hermosa y brillante adicta al trabajo. Lo logramos, Ximena. Lo logramos, amor, le corregí, recostando mi cabeza en su pecho. Sin ti manejando este manicomio, mis diseños seguirían siendo garabatos en una servilleta. Él sonrió, sentí el movimiento en mi espalda. Hacemos un buen equipo. Tú eres el alma, la visión. Yo soy el cerebro, el que construye el imperio alrededor de tu alma. Se apartó y caminó hacia su maletín de piel.
Sacó una carpeta gruesa. Mi corazón dio un vuelco de fastidio. Odiaba las carpetas. Significaban contratos, números, un lenguaje que me provocaba una ansiedad casi física. No, por favor, Damián. No arruines la noche con trabajo, le supliqué, medio en broma. Al contrario, mi vida. Voy a asegurarla, respondió, su tono cambiando sutilmente, volviéndose más serio, más de negocios. Con este nuevo proyecto, entramos en otra dimensión. Los riesgos son mayores. Los abogados han estado trabajando en una nueva estructura corporativa para blindarnos. Un holding. Es para proteger la firma, para proteger tu legado de cualquier cosa. Tu legado. Esas fueron las palabras mágicas. Tocó la fibra exacta de mi vanidad como creadora y mi inseguridad como empresaria. La idea de que mi arte, mi visión, necesitaba ser protegido por su astucia en los negocios me hizo sentir cuidada, valorada. Dejó la carpeta sobre mi mesa de dibujo. Sé que estás agotada. Y sé que odias esto. Por eso pasé yo las últimas semanas revisando cada cláusula. Confía en mí. Es por nuestro futuro. Solo necesito tu firma para ponerlo en marcha mañana a primera hora. Abrió la carpeta. Las páginas estaban llenas de un lenguaje denso e impenetrable. Párrafos largos, cláusulas numeradas, términos que bailaban frente a mis ojos cansados. Vi las pequeñas etiquetas amarillas que decían, firme aquí, como islas seguras en un mar de jerga legal. Dudé por una fracción de segundo. La voz de mi padre, un eco casi inaudible desde el fondo de mi memoria, susurró, nunca le des el control total a nadie, hija. Damián debió notar mi vacilación. Me tomó la barbilla con suavidad, obligándome a mirarlo. Oye, dijo, sus ojos fijos en los míos, un universo de sinceridad fingida. ¿Qué pasa? ¿No confías en mí? Soy tu esposo. Estamos en esto juntos. Por favor, Ximena, no me hagas esto. Déjame protegerte. Su vulnerabilidad actuada fue el golpe de gracia. Me sentí culpable, una arpía desconfiada. Estaba dudando del hombre que trabajaba incansablemente para construir mi sueño. Claro que confío en ti, susurré, y la culpa me hizo sonar más convincente. Tomé la pluma que me ofrecía y firmé. Una y otra vez. Mi rúbrica, mi nombre, se estampó en cada página marcada. Con cada firma, sentía que estaba cimentando nuestro futuro, construyendo un muro de protección alrededor de nuestro imperio. Qué irónica y trágica había sido. No estaba construyendo un muro de protección. Estaba construyendo los muros de mi propia celda, y entregándole a mi carcelero la única llave. Si la firma de esos documentos fue el arma del crimen, la oportunidad para cometerlo se la di yo misma, muchos años antes. La raíz de mi ceguera era más profunda, y se remontaba a una nochebuena fría en Monterrey, en la casa de mis padres. Yo tenía 26 años y el corazón rebosante de un amor nuevo y absoluto por Damián. Era la primera vez que lo llevaba a casa para las fiestas, y yo estaba nerviosa, ansiosa porque mi familia lo amara tanto como yo. Y, en su mayor parte, lo hicieron. Mi madre, una mujer dulce y optimista, quedó encantada con él al instante. Mis tías elogiaron sus modales impecables. Mis primos, intimidados al principio por su aire de hombre de mundo, terminaron riendo a carcajadas con sus anécdotas. Damián era un camaleón social, capaz de adaptarse a cualquier entorno y de seducir a cualquier audiencia. Solo uno permaneció inmune a su hechizo, mi padre. Ramiro Rojas era un hombre forjado en el desierto de Coahuila, un ingeniero que había construido su pequeña pero sólida empresa de construcción con sudor, apretones de manos firmes y una aversión casi alérgica a la palabrería y a la ostentación. Mientras Damián deslumbraba a todos con historias de sus negocios en la capital, mi padre lo observaba desde su sillón de cuero, en silencio, con los ojos entrecerrados, como un viejo león estudiando a un cachorro demasiado audaz que ha entrado en su territorio. Después de la cena, mientras recogíamos los platos, mi padre me tocó el hombro. Ven a mi estudio un momento, Ximena. Necesito hablar contigo.
El estudio de mi padre era su fortaleza. Olía a tabaco de pipa, a libros viejos y a la colonia Old Spice que usaba desde que yo tenía memoria. Era un lugar de certezas, de líneas rectas y de honestidad brutal. Me senté en una de las sillas frente a su imponente escritorio de caoba. Él no se sentó. Se quedó de pie, mirando por la ventana hacia el jardín iluminado con luces navideñas. No me gusta ese muchacho, dijo, sin preámbulos. Su voz era grave, un decreto. Mi corazón se hundió. ¿Por qué, papá? Ni siquiera has hablado con él. He hablado lo suficiente, respondió, girándose. Su mirada era intensa. Y lo he escuchado. Lo he observado toda la noche. Este muchacho no habla de trabajo, habla de dinero. No habla de construir, habla de adquirir. Usa palabras como apalancamiento, optimización fiscal, estrategias de salida. Es el lenguaje de un especulador, no de un constructor. Es un hombre de negocios moderno. Repliqué, a la defensiva. Cree en mi talento. Quiere ayudarme a construir mi sueño. Mi padre soltó una risa seca. Hija, los hombres como él no ayudan a construir los sueños de otros. Se apropian de ellos y les ponen su nombre. He investigado a su familia. El viejo Vargas es un tiburón. Se hizo rico comprando empresas familiares al borde de la quiebra. Les prometía el cielo, y una vez dentro, los exprimía y los dejaba con las cáscaras. La manzana no cae lejos del árbol. Damián no es así. Insistí, sintiendo las lágrimas de frustración picándome en los ojos. Me ama. ¿Por qué no puedes confiar en mi juicio? Él suspiró, un sonido largo y cansado. Se acercó y se sentó en el borde de su escritorio, quedando a mi altura. Su expresión se suavizó. Confío en tu corazón, Ximena. Es lo más valioso que tienes. Es puro y generoso. Pero el mundo de los negocios no es puro ni generoso. Es una jungla. Y tu corazón, sin una coraza, es vulnerable. Te pido solo una cosa. Prométeme que serás inteligente. Prométeme que mantendrás tu independencia financiera, que nunca pondrás todo tu patrimonio en una canasta compartida. Prométeme que leerás cada papel que firmes y que tendrás tu propio abogado para revisarlo. Quería gritarle que estaba siendo un cínico, que no entendía nuestro amor. Pero la súplica en sus ojos me desarmó. Para terminar la conversación, para poder volver a la fiesta y a los brazos de Damián, le mentí. Te lo prometo, papá, dije, aunque sabía que no lo cumpliría. En mi mente, el amor significaba confianza absoluta, entrega total. Las precauciones de mi padre me parecían una traición a ese ideal. Él asintió, pero supe que había visto a través de mí. Me dio un beso en la frente y dijo, solo cuídate, mi niña. Pocos meses después, mi padre murió de un infarto fulminante. En medio de mi dolor devastador, Damián fue mi roca. Se encargó de todo, me protegió del mundo, llenó el vacío de seguridad que mi padre había dejado. Y yo, agradecida y vulnerable, le entregué todo, olvidando por completo la promesa que le había hecho al hombre que me había dado la vida. Había elegido la seguridad ilusoria del presente sobre la sabiduría eterna de mi padre. Y ahora, estaba pagando el precio de esa elección con los intereses más altos que se puedan imaginar. La primera noche en el apartamento de la colonia Roma Norte fue una lección de humildad en estado puro. El lugar estaba limpio, sí, pero de una manera impersonal que gritaba, temporal. Las paredes, recién pintadas de un blanco genérico que olía a químico, no lograban ocultar las grietas finas que serpenteaban cerca del techo, como un mapa de fracturas pasadas. El único sonido, aparte de los ruidos amortiguados del tráfico de la Ciudad de México, era el goteo rítmico de una llave en el baño, una tortura china que marcaba el paso de mis primeros momentos como una mujer desposeída. Desempaqué una de las pocas cajas de cartón que me habían permitido llevarme. No contenía objetos de valor, solo reliquias de mi identidad. Libros de arquitectura, mis tomos de Le Corbusier y Zaha Hadid, con las páginas llenas de notas y esquinas dobladas. Los apilé en el suelo, contra una pared.
Eran mi única decoración, un pequeño altar a la diosa en la que había dejado de creer, yo misma. Encontré la foto gastada de mi padre y la coloqué sobre la pila más alta. Su sonrisa, en la penumbra del cuarto, parecía una mueca de triste compasión. El hambre era una necesidad física que no podía seguir ignorando. La idea de la pizza seguía siendo un faro de normalidad en medio del caos, un pequeño acto de autocuidado. Encontré el folleto que había guardado y marqué el número. La voz al otro lado, un joven amable y eficiente, tomó mi pedido. Una pizza grande de 4 quesos. Mi favorita. Un consuelo calórico y grasoso que necesitaba desesperadamente. Serían 380 pesos. ¿Su pago es con tarjeta?, preguntó. Sí, por favor. Es una American Express, respondí, aferrándome a ese último vestigio de mi vida anterior. Le dicté los números, la fecha de vencimiento, el código de seguridad. Lo escuché teclear. Hubo una pausa, un poco más larga de lo normal. Señorita, disculpe, pero me dice el sistema que la tarjeta no pasa. ¿Quiere que lo intente de nuevo? El calor subió por mi cuello hasta mis mejillas. La vergüenza era una sensación física, como una bofetada. ¡Qué extraño! Sí, por favor. A ver, le dicto de nuevo. Repetí los números, más despacio, como si la lentitud pudiera cambiar el resultado. La misma pausa. No, disculpe, de verdad no pasa. Dice, transacción denegada. ¿No tendrá otra tarjeta? Sí, claro, mentí, mi voz sonaba forzada y aguda en mis propios oídos. Permítame, creo que tengo un problema con el banco. Cancelo el pedido, gracias. Colgué antes de que pudiera responderme. El pánico era una bola de hielo en mi estómago. ¿Cómo era posible? Tenía que haber un error. Marqué el número de atención a clientes de mi banco, mi corazón latiendo con una mezcla de miedo y negación. Después de un laberinto de menús automáticos y música de espera insufrible, una voz humana me atendió. La explicación fue peor que el problema. La operadora, con una paciencia ensayada que sonaba a indiferencia, me informó que mi cuenta mancomunada había sido congelada por orden judicial. Eso lo esperaba. Pero lo que siguió fue el verdadero golpe. Y en cuanto a sus tarjetas personales, señorita Rojas, veo que fueron canceladas esta mañana a las 8:15 de la mañana por solicitud del titular principal de la línea de crédito empresarial, el señor Damián Vargas. Titular principal. Extensión. Las palabras del mundo financiero, que siempre me habían parecido tan ajenas, ahora eran las barras de mi nueva prisión. No solo me había despojado de nuestros bienes compartidos, le había extendido sus tentáculos para anular mi identidad financiera individual. Me había convertido en una no persona para el sistema bancario. Me había dejado sin la capacidad de comprar un café, un boleto de metro, un pedazo de pan. Era una crueldad calculada, metódica, diseñada para quebrarme por completo. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono, un objeto inútil en mi mano. La rabia inicial dio paso a una ola de frío, a una sensación de impotencia tan profunda que me robó el aliento. Me deslicé por la pared hasta quedar sentada en el suelo, abrazando mis rodillas. Y lloré. Lloré por la casa perdida, por la firma robada, por la amiga traidora. Pero sobre todo, lloré por mi propia estupidez. Por cada vez que Damián me dijo, no te preocupes por eso, mi amor, yo me encargo, y yo, agradecida, le dejaba encadenarme un poco más. Cuando ya no me quedaron lágrimas, un instinto primario de supervivencia se activó. Recordé el dinero en efectivo que a veces guardaba en un bolsillo secreto de mi bolso. Vacié todo el contenido en el suelo. Entre labiales, llaves inútiles y recibos viejos, lo encontré. Un solo billete de 500 pesos, arrugado y olvidado. Lo tomé con manos temblorosas. El rostro de Benito Juárez me miró con severidad. En ese momento, ese billete no era dinero. Era un respiro. Era una noche más de supervivencia. Era la prueba de que, a pesar de su plan meticuloso, había dejado una pequeña grieta en mi jaula.
y a través de esa grieta, iba a empezar a respirar. Los días siguientes se convirtieron en un ejercicio de administración de la miseria. Con mis 500 pesos, compré 1 kilo de arroz, 1 de frijoles, algunas verduras y un paquete de café soluble. Cada comida era un recordatorio de mi nueva realidad. Me pasaba las horas muertas mirando por la ventana, viendo a la gente pasar, cada uno con su vida, con sus problemas, seguramente, pero también con una tarjeta de crédito funcional en la cartera. Para no volverme loca, decidí hacer algo productivo, limpiar. No el apartamento, que ya estaba impecable en su vacuidad, sino mi vida digital. Fue así como desenterré mi vieja laptop Toshiba de una de las cajas, un armatoste blanco y pesado que me había acompañado durante toda la carrera de arquitectura. La batería estaba muerta, pero el cargador, milagrosamente, todavía funcionaba. Conectarla y encenderla fue un viaje al pasado. El escritorio estaba lleno de trabajos universitarios sobre urbanismo táctico y arquitectura sostenible. Abrí el antiguo programa de correo, un cementerio de notificaciones olvidadas y cadenas de chistes malos de mis compañeros de clase. Estaba borrando correos en masa cuando una carpeta llamó mi atención: Proyecto Villa Gabels. Dentro, encontré los primeros correos que intercambié con Damián sobre la casa de nuestros sueños. Sus palabras estaban llenas de admiración y promesas. Tu visión va a cambiar la forma en que se vive en Miami, me escribió una vez. Leerlos ahora era como ver un video de bodas después de un divorcio amargo. Y entonces, en medio de esa nostalgia dolorosa, vi la anomalía. Una cadena de correos reenviados, con un asunto anodino: actualización financiera. No recordaba esa conversación. El primer correo era de Damián para Valeria. La fecha, de hacía 5 años. 1 año después de casarnos, cuando la construcción de la villa estaba en pleno apogeo. Mi corazón empezó a latir con una fuerza sorda y pesada. Con un clic tembloroso, abrí el hilo. El primer correo era de Valeria. Te reenvío el artículo de la revista Architectural Digest. Otra vez, es la visión de Ximena Rojas. A ti te mencionan en un párrafo, como su esposo y socio capitalista. Es un insulto. Tú eres el que consigue los préstamos, el que negocia con los contratistas. Ella solo hace dibujos bonitos. La narrativa está mal. Tenemos que empezar a cambiarla. Sentí un escalofrío. Valeria, mi amiga, la que me abrazaba y me decía lo orgullosa que estaba de mí, ¿escribía esto a mis espaldas? Busqué la respuesta de Damián. Era corta y fría. Paciencia, V. La narrativa de la arquitecta genio nos sirve ahora. Atrae a la prensa, a los inversores. Es nuestro producto estrella. Pero los productos tienen un ciclo de vida. Lo importante es que la estructura legal detrás del producto sea nuestra. Y lo es. Tú sigue ganándote su confianza absoluta. Necesito que sea totalmente dependiente de nosotros, emocional y profesionalmente. Dependiente. La palabra me golpeó. Seguí leyendo, descendiendo por una espiral de engaño. Había correos donde planeaban cómo presentarme los documentos para firmar. Hazlo cuando esté cansada, después de una visita de obra larga, le aconsejaba Valeria. Su capacidad crítica estará al mínimo. Había otro donde Damián le explicaba a Valeria una cláusula legal que acababa de insertar en los documentos de la firma. Con esto, si alguna vez nos divorciamos, el concepto creativo y los planos se consideran un activo de la empresa, no propiedad intelectual de ella. Técnicamente, podríamos prohibirle usar sus propios diseños. Pero el peor, el que me rompió por dentro y me heló el alma, fue uno enviado poco después de la muerte de mi padre. Yo estaba devastada, pasando semanas en Monterrey con mi madre. Está destrozada, escribió Damián. Es el momento perfecto. Está buscando un salvador, una figura paterna. Voy a proponerle que me dé un poder notarial general para que yo pueda quitarle las preocupaciones de encima, mientras está de luto. No dirá que no, y con ese poder, podremos reestructurar todo a nuestro favor sin que ella tenga que firmar nada más.
Dejé caer la laptop sobre la alfombra raída. La náusea subió por mi garganta, un ácido amargo. No era solo un fraude empresarial. No era solo una infidelidad. Era una maldad de una profundidad abisal. Habían usado mi momento de mayor vulnerabilidad, mi dolor más profundo por la pérdida de mi padre, como una oportunidad estratégica. Habían convertido mi duelo en una jugada de ajedrez. En ese instante, la tristeza que me había paralizado se evaporó, calcinada por una rabia blanca y pura. La mujer que lloraba por un esposo infiel y una amiga traidora desapareció. En su lugar, nació algo nuevo. Algo afilado, frío y peligroso. Ya no era una víctima. Era una superviviente que acababa de encontrar el mapa de la conspiración que casi la destruye. Y con ese mapa, iba a encontrar una salida. La revelación de los correos electrónicos me sumió en un estado de extraña calma. El shock había dado paso a una lucidez helada. Ya no había preguntas, solo respuestas horribles. Pasé la noche en vela, no llorando, sino pensando. Por primera vez en años, mi mente no estaba ocupada con proporciones áureas y cálculos estructurales, sino con estrategias y planes de supervivencia. Al día siguiente, me obligué a salir. Caminé sin rumbo por las calles de la Roma, observando a la gente. Cada pareja que pasaba, cada grupo de amigos que reía, me parecía una escena de una película extranjera. El lenguaje de la confianza y el afecto se había vuelto incomprensible para mí. Regresé al apartamento al atardecer, agotada física y mentalmente. La soledad era una presencia física en la habitación. Me senté en el suelo, con la espalda apoyada en la pared fría, y cerré los ojos. ¿Y ahora qué? ¿Luchar? ¿Con qué armas? No tenía dinero, ni pruebas admisibles en un tribunal, solo correos electrónicos en una laptop obsoleta que probablemente Damián negaría. Su victoria parecía total, absoluta. Fue en ese preciso instante de rendición casi total que mi viejo teléfono vibró sobre el suelo de madera. El sonido fue una aberración, una nota discordante en la sinfonía de mi silencio. La pantalla se iluminó, un número desconocido, con Lada de Monterrey. Mi primer pensamiento fue Damián. Quizás usando un teléfono diferente para intentar un nuevo tipo de tortura psicológica, para ver si ya me había quebrado. Mi segundo pensamiento, un cobrador. Seguramente Damián había dejado alguna deuda a mi nombre en mi ciudad natal. Mi instinto fue arrojar el teléfono contra la pared. Romper el único vínculo que me conectaba con el mundo exterior que me había herido tanto. Pero no lo hice. Una curiosidad mórbida, la misma que me hizo abrir los correos electrónicos, se apoderó de mí. ¿Qué más podía pasar? ¿Qué nueva calamidad podía añadirse a la pila de escombros que era mi vida? Ya había tocado fondo, y no había más abajo a dónde caer. Con un movimiento lento, casi ceremonial, tomé el teléfono. Deslicé el dedo para contestar. No dije nada. Esperé. Hubo un segundo de silencio, el ligero eco de una llamada de larga distancia. «¿Bueno?», dijo una voz al otro lado. Una voz masculina, profunda y formal, con el ritmo pausado y el acento inconfundible del norte de México. No era Damián. «Sí», respondí, mi propia voz apenas un susurro. «Buenas noches, busco a la señorita Sofía Ramos». «¿Hablo con ella?». Señorita Ramos, me descolocó. Hacía una década que no era la señorita Ramos. Era un nombre que pertenecía a otra vida, a otra mujer. «¿Habla ella?», respondí con cautela. «Mi nombre es Guillermo Benítez, del despacho de abogados Benítez y Asociados, en Monterrey». «¿Un abogado?». Mi estómago se encogió. «Mire, licenciado, si esto es por alguna deuda, le juro que no tengo cómo pagar». «No, no, señorita Ramos, por favor, no se alarme», me interrumpió, su tono era tranquilizador, paternal. «No la estoy llamando para cobrarle nada. Al contrario. Es un asunto, de naturaleza muy diferente. Verá, yo era el abogado y amigo personal de su padre, el señor Ramiro Ramos.
El nombre de mi padre. El sonido de su nombre, pronunciado con tanto respeto por este extraño, fue como un relámpago en la oscuridad. El recuerdo de su advertencia, de su rostro preocupado, volvió a mí con una fuerza abrumadora. Mi padre, repetí, la palabra se atoró en mi garganta. Así es. Y la razón de mi llamada, señorita, es que yo soy el albacea de su testamento. Bueno, de una parte de él que hasta ahora no había podido ser ejecutada. No entiendo. El testamento de papá se leyó hace 15 años. Correcto. El testamento principal. Pero su padre era un hombre excepcionalmente cauteloso. Dejó un segundo documento, un fideicomiso, con instrucciones muy precisas. Y una de esas instrucciones era que yo, personalmente, la localizara al cumplirse 15 años exactos de su fallecimiento. Llevo meses intentando dar con usted, pero su cambio de nombre y de ciudad lo hizo complicado. Mi cerebro daba vueltas, incapaz de seguir el hilo. Fideicomiso, albacea, 15 años. Era un lenguaje de otro planeta. Señorita Sofía, dijo el abogado, su voz bajando a un tono más solemne. Su padre me dijo, mi hija tiene un corazón demasiado grande para un mundo tan pequeño. Quiero asegurarme de que siempre tenga un refugio. Él creó este fondo para protegerla. La sopa instantánea que había sido mi cena yacía olvidada en la barra. La ciudad afuera seguía con su ruido indiferente. Pero dentro de mi pequeño apartamento, el universo se había detenido. Una luz improbable, imposible, comenzaba a filtrarse por las grietas de mi mundo en ruinas. Señorita Ramos, dijo el abogado, su voz trayéndome de vuelta al presente. Hemos estado buscándola durante 15 años. Y creo que la he encontrado justo en el momento en que su padre hubiera querido que lo hiciéramos. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. Me quedé de pie, en silencio, con el teléfono pegado a la oreja, tratando de asimilar la enormidad de lo que el licenciado Benítez me estaba diciendo. Mi mente, que durante días había estado atrapada en un laberinto de traición y arrepentimiento, de repente se vio inundada por una nueva información tan extraña, tan fuera de lugar, que no sabía cómo procesarla. ¿Un fideicomiso? Repetí, mi voz apenas un murmullo. ¿Para protegerme? ¿De qué? De esto, Sofía, dijo el licenciado Benítez con una franqueza que me estremeció. Su padre investigó a la familia de su exesposo. No le gustaba lo que veía. Me dijo, esa gente no construye, conquista. Y mi hija no es una conquistadora, es una creadora. Él previó que su generosidad y su confianza podrían ser explotadas. Así que tomó una porción significativa de su patrimonio y la puso en un fideicomiso ciego, con instrucciones de que fuera invertida y no se tocara durante 15 años. 15 años. Una década y media de crecimiento silencioso, de un dinero que trabajaba para mí en las sombras, mientras mi vida en la superficie se desmoronaba. El resultado, Sofía, es sustancial, continuó el abogado. Los mercados han sido amables. Estamos hablando de una suma que la coloca en una posición de completa y total independencia financiera por el resto de su vida. La cifra que mencionó a continuación era tan grande, tan absurda, que ni siquiera pude procesarla. Era como si me estuviera hablando en otro idioma. Solté una risa, un sonido seco, casi histérico. Licenciado, con todo respeto, eso es imposible. Debe haber un error. Yo acabo de perderlo todo. No tengo ni para pagar la renta del mes que viene. No hay ningún error, señorita, afirmó Benítez con una calma inquebrantable. Los documentos están aquí, en mi escritorio. Y no solo eso. Su padre le dejó algo más. Una carta. Insistió en que, cuando finalmente la encontrara y le explicara todo, le leyera esta carta por teléfono. Dijo que era importante que la escuchara en el preciso momento en que se enterara de la noticia. ¿Me permite? Sí, por favor, susurré,
hundiéndome en el suelo. Escuché el crujido de un papel. Y entonces, la voz del licenciado Benítez se convirtió en la voz de mi padre, resonando a través del tiempo. Sofía, mi niña, mi arquitecta. Si estás escuchando estas palabras, significa que el edificio que estabas construyendo se derrumbó, y que mis peores miedos, esos que nunca quise decirte en voz alta, se hicieron realidad. Sé que en este momento tu corazón está roto y tu mundo parece un campo de ruinas. Sé que te sientes sola, perdida, quizás incluso tonta por haber confiado. Quiero que saques todos esos sentimientos y los pongas a un lado por un momento, y que escuches la voz de tu viejo. Un verdadero constructor no se lamenta por los escombros. Los mira, aprende de las grietas, entiende por qué cayeron los muros, y luego, recoge las piezas que todavía sirven para construir algo más fuerte, más sabio, más verdadero. Te estoy dejando estas herramientas, este dinero. Pero quiero que entiendas lo que son. No son un premio de consolación. No son un arma para la venganza. La venganza es un veneno que solo daña a quien lo bebe. Te haría pequeña, te haría como ellos. Y tú, mi hija, naciste para ser grande. Este dinero es libertad. Es la libertad de decir no. La libertad de no depender de nadie. La libertad de volver a empezar, pero esta vez, bajo tus propios términos, con tus propias reglas. Mi último consejo para ti es este: vuelve a tus raíces. Vuelve a la honestidad de la madera y la piedra, a la sabiduría de la luz del sol. El mundo de los negocios en el que te metiste es un espejismo. El valor real no está en las acciones de la bolsa, está en el trabajo de tus manos, en la integridad de tu nombre. Construye algo honesto. Algo con alma. Algo que dé refugio a la gente, no solo a sus cuerpos, sino a sus espíritus. No importa si es grande o pequeño. Lo que importa es que los cimientos sean de verdad. Ese, mi amor, es el único imperio que importa. Ese es el verdadero legado de los Ramos. No estés triste. Estoy contigo. Siempre. Te quiero. Papá. Cuando el licenciado Benítez terminó de leer, el teléfono se me resbaló de la mano. Yo estaba hecha un ovillo en el suelo, sollozando, pero era un llanto diferente a todos los que había derramado antes. Era un llanto de liberación, de catarsis. Las lágrimas no eran saladas, eran dulces. Mi padre no me había dejado. En su infinita sabiduría, me había estado esperando al final del camino, justo en mi punto más oscuro, con un mapa y una antorcha. No me había dejado solo dinero. Me había dejado un plan de escape. Me había dejado una segunda oportunidad. Me había devuelto mi nombre, mi propósito y, sobre todo, la certeza inquebrantable de que el amor verdadero trasciende la muerte. A la mañana siguiente, desperté con una claridad mental que no había tenido en años. El peso de la humillación se había ido, reemplazado por un sentido de propósito. Pasé el día al teléfono con el licenciado Benítez, iniciando el proceso para reclamar mi herencia. Cada firma, cada documento enviado, era un acto de reclamación de mi propia vida. Mi primera acción como una mujer libre no fue buscar un nuevo apartamento de lujo. Fue un acto de cierre. Hice una transferencia generosa al abogado que me había dicho la verdad en la corte, con una nota de agradecimiento por su honestidad. Luego, hice una donación anónima sustancial a un refugio para mujeres víctimas de abuso económico en Miami. El dinero de mi padre, nacido de la desconfianza, se convertiría en una fuente de seguridad para otras. Y entonces, compré un boleto de avión. Solo de ida. A Oaxaca. No sabía por qué, era un impulso visceral. Necesitaba alejarme del brillo falso de Miami, de los recuerdos de una vida que había resultado ser una mentira. Necesitaba volver a un lugar donde la tierra fuera real, donde la arquitectura contara historias de siglos, no de transacciones inmobiliarias. Llegué a Oaxaca y sentí que podía respirar de nuevo. Alquilé un pequeño auto y pasé semanas conduciendo por los valles, sin rumbo fijo. Me hospedé en pequeñas posadas, comí en mercados de pueblo, conversé con artesanos y alfareros. Estaba reconectando con mi esencia,
la que Damián había intentado reducir a una simple dibujante. Y la encontré. En las afueras de un pequeño pueblo llamado Teotitlán del Valle, encontré las ruinas de una antigua hacienda henequenera. Las paredes de adobe estaban agrietadas, el techo de la casa principal se había derrumbado, pero en el centro del patio, un majestuoso árbol de ceiba se erguía, un símbolo de resiliencia. Sentí una conexión inmediata. Este era el lugar. Compré la propiedad sin regatear al anciano que la vendía. Nos sentamos en el porche de su casa, bebiendo mezcal, y me contó la historia de la hacienda. Esa tarde, volví a las ruinas, que ya no me parecían ruinas, sino un lienzo en blanco. Me senté bajo la sombra de la ceiba, abrí un cuaderno nuevo que había comprado en el pueblo y escribí en la primera página, La Ceiba, Centro de Diseño y Artesanía. No sería solo mi estudio. Sería un centro comunitario. Un lugar con talleres para los artesanos locales, residencias para jóvenes arquitectos y diseñadores de todo el mundo, una pequeña posada construida con técnicas sostenibles, y una biblioteca dedicada a la arquitectura vernácula de México. Un lugar para crear, aprender y compartir. Un lugar para construir sobre cimientos de verdad. Mientras dibujaba los primeros bocetos, sentí la presencia de mi padre. Estaba cumpliendo su última voluntad. No estaba construyendo con ladrillos y cemento, estaba construyendo con integridad, con respeto, con amor. Estaba construyendo sobre los cimientos que él me había dejado. Y sabía, con una certeza que me llenaba el alma, que este edificio, a diferencia del anterior, nunca se derrumbaría. Pasaron 2 años. 2 años de trabajo arduo y gratificante que me devolvieron la vida. La Ceiba cobró forma, no como un proyecto de lujo, sino como un organismo vivo, respirando la cultura de Oaxaca. Restauramos los viejos muros de adobe, levantamos nuevas estructuras usando bambú y tierra compactada, y el jardín se llenó de plantas nativas. El centro abrió sus puertas sin publicidad, confiando en el boca a boca. Y el boca a boca funcionó. Empezaron a llegar artesanos, estudiantes, viajeros que buscaban algo más que un simple destino turístico. La Ceiba se convirtió en un pequeño epicentro de creatividad, un lugar donde el diseño moderno dialogaba con la tradición. Mientras tanto, en Miami, la firma Vargas Designs se había convertido en sinónimo de una arquitectura corporativa, ostentosa y sin alma. Damián era exitoso, sí, pero su éxito era hueco. Sus diseños aparecían en revistas, pero los críticos serios empezaban a ignorarlo, a considerarlo un producto comercial más que un verdadero visionario. La justicia, cuando llegó, no fue un trueno, sino un susurro que se convirtió en un rugido. Fue a través de un artículo en una prestigiosa revista internacional de arquitectura. El autor, un crítico de renombre que yo admiraba desde mis tiempos de estudiante, había visitado La Ceiba de incógnito. El artículo no era una simple reseña, era un manifiesto. El título era, El renacimiento de la arquitectura con alma, de las ruinas de Oaxaca, Sofía Ramos enseña al mundo a construir de nuevo. El artículo era una oda a la filosofía de La Ceiba. Elogiaba la honestidad de los materiales, la integración con la comunidad, el enfoque en la sostenibilidad y el alma que impregnaba cada rincón. Aquí, la arquitectura no es un objeto de lujo para ser consumido, es un proceso para mejorar la vida, escribió el crítico. Y luego, la estocada final. Este proyecto es un antídoto necesario contra la arquitectura de la vanidad, esa que hemos visto proliferar en ciudades como Miami, representada por firmas como Vargas Designs, donde las estructuras imponentes a menudo esconden una profunda vacuidad conceptual. Sofía Ramos, quien alguna vez fue socia de esa firma, ha demostrado que para construir alto, primero hay que cavar profundo, hasta encontrar las raíces. El impacto fue sísmico. El artículo se tradujo a 10 idiomas. La Ceiba se convirtió en un caso de estudio en universidades de todo el mundo. Empezaron a llover las invitaciones a dar conferencias, las ofertas de proyectos importantes. Y Damián, su mundo empezó a desmoronarse. El artículo había expuesto la verdad que él tanto se había esforzado en ocultar. Él era el cerebro de los negocios, pero yo era el alma creativa. Sin mí, su firma era solo un cascarón brillante. Sus clientes más prestigiosos empezaron a dudar. Su relación con Valeria,
construida sobre la conspiración exitosa, no sobrevivió al fracaso. Las recriminaciones amargas se volvieron su pan de cada día. Su imperio de mentiras, sin mis cimientos para sostenerlo, comenzó a carcomerse desde adentro. Han pasado 5 años desde que abrí La Ceiba. Estoy sentada en el porche de mi pequeña casa dentro del complejo, con una taza de chocolate oaxaqueño humeante entre las manos, viendo cómo el sol de la mañana ilumina los talleres. El aire huele a barro húmedo, a madera recién cortada y a paz. Mi vida no es opulenta, pero es inmensamente rica. Mi riqueza está en la sonrisa de los artesanos que ahora exportan sus textiles a todo el mundo, en los ojos brillantes de los estudiantes que descubren su pasión en nuestros talleres, en el silencio sereno de la biblioteca al atardecer. En mi estudio, solo hay una foto enmarcada, la de mi padre. A menudo le hablo en silencio, le cuento mis alegrías y mis desafíos. Y siempre siento su aprobación. He construido el legado del que él hablaba, uno basado en la integridad y en la creación de valor real, no en la especulación. ¿Qué pasó con Damián y Valeria? Las noticias me llegan de vez en cuando, como ecos de un mundo lejano. La firma, Vargas Designs, se declaró en bancarrota hace 2 años. Damián, envuelto en demandas de clientes insatisfechos, perdió la villa de Coral Gables. Valeria desapareció de la escena social. La última vez que supe de ella, trabajaba en una galería de arte en Miami, tratando de reinventarse. Sus destinos ya no me producen ninguna emoción, ni rabia, ni alegría, ni siquiera lástima. Son simplemente irrelevantes. Se convirtieron en los villanos de un prólogo que terminó hace mucho tiempo. Mi verdadera historia comenzó aquí, bajo la sombra de esta ceiba. La gente a menudo me pregunta si los perdoné. La verdad es que no pienso en términos de perdón. El perdón implica que todavía tienen un lugar en mi energía, en mi mente. Yo he optado por algo mucho más poderoso, la indiferencia. Les quité el poder de afectarme. Mi paz es mi victoria. La vida, a veces, tiene que despojarte de todo lo que crees que eres para mostrarte quién eres en realidad. Me quitaron una casa, pero me obligaron a construir un hogar. Me quitaron una empresa, pero me devolvieron mi vocación. La palabra con la que intentaron destruirme, patética, se convirtió en la fuerza que me impulsó. Si estás escuchando esto y has pasado por una traición, si te han hecho sentir pequeño, invisible o sin valor, quiero que sepas que el dolor es real, pero no es tu destino final. Perderlo todo puede ser el acto de liberación más aterrador y a la vez más poderoso de tu vida. Porque en ese vacío, es donde finalmente puedes escuchar tu propia voz. Se dice que la venganza es un plato que se sirve frío. Pero yo, como arquitecta, he descubierto que el material más noble no es la venganza. Es la resiliencia. Es la capacidad de tomar los escombros de tu pasado y construir con ellos un futuro que sea un testimonio de tu fuerza, no de tus heridas. ¿Hice lo correcto al elegir construir mi refugio en lugar de quemar su palacio? Al ver la vida que florece a mi alrededor, sé con certeza la respuesta. Gracias por escuchar mi historia. Si ha resonado contigo, te invito a suscribirte al canal y a compartir tu propia historia de resiliencia en los comentarios. Juntos, podemos recordarnos que, a veces, perderlo todo es el primer paso para ganarte a ti mismo.